¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Mi nombre es Juan José Sandoval y estamos llegando a todo el Perú a través de la señal de BES Cable. En el canal 17.4 Digital TV Go es el canal de noticias de BES Cable. Tecnología y Negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Tecnología y Negocios, historias que inspiran a más peruanos. Vamos a hablar de un tema que está de coyuntura muy importante y sobre todo muy sensible, ¿no? Que tiene que ver con la ayuda económica que se le brinda al Perú de diversos países del mundo y que son destinados al desarrollo de importantes proyectos que ayudan a nuestro país. Es importante darle visibilidad a este tipo de proyectos y cuál es la problemática que atañe a las organizaciones sin fines de lucro. En ese sentido, tenemos como invitado a el doctor Carlos Carrasco. Él es director legal de la consultora UHI Blancas Sandoval y Asociados, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Juan José, qué gusto, un placer poder acompañarlos. Encantado de poder conversar con usted sobre esta problemática que, como bien dices, está siendo bastante observada en estos momentos. Claro, estábamos compartiendo un poco opiniones antes de empezar la entrevista y estábamos coincidiendo en que en el país ha habido como que una mala imagen que se ha consolidado con respecto a las entidades sin fines de lucro que se piensa con este tema de la caviarización, digamos, de la política, ¿no? Que todas las organizaciones sin fines de lucro son entidades de izquierda y que están promoviendo ideologías, ¿no? Y no es así. No Cuéntame es un así. poco de esa realidad. Hay la percepción de que las entidades sin fines de lucro son aquellas que tienen la denominación de organizaciones no gubernamentales o ONG. Pero las ONGs no constituyen el grueso de las entidades sin fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro constituyen una vasta red de gente que trabaja por un impulso solidario para crear mejores condiciones de vida hacia los peruanos. Un sector de estas efectivamente son las ONG, las organizaciones no gubernamentales, pero son un grupo numéricamente bastante pequeño. Sin embargo, sí debemos reconocer que captan fondos internacionales y con ello pueden llevar programas, digamos, mejor financiados. Ujú. Ahora bien, ¿cómo las captan? Ahí viene el tema que tú has comentado. Hay mucha participación de tendencias políticas en la captura de estos fondos internacionales. Entonces, si yo respondo a una corriente política determinada o a una percepción del mundo determinada, entonces voy a captar fondos para desarrollar tal o cual idea. Eh, y de ese punto a pasar a una posición política hay un Ujú. centímetro. Inicialmente en el Perú y en general en los países en vías de desarrollo se ha utilizado esta modalidad de la creación de una asociación sin fines de lucro para proyectos de desarrollo, ¿no? Para Es correcto. proyectos de bienestar común, de la comunidad, ¿no? Y para eso se crean los fines de una asociación. Sin embargo, en los últimos tiempos, pues la Agenda Woke, por ejemplo, una tendencia global de nuevas ideologías, digamos, han hecho que se posicionen muy bien, digamos, en este Sí, sector, ¿no? bien. Pero hay que tener en cuenta que en el Perú hay grandes proyectos, ¿no? Agroindustriales, de desarrollo social, ¿no? Y que no tienen nada que ver con una tendencia política. Has tocado un tema medular en lo que es la vida y la supervivencia de las entidades sin fines de lucro, que es la conciencia de mecenazgo, se podría decir, o una cultura de solidaridad. Eh, Al percibir o al existir todo este tipo de controversias sobre ciertos grupos, la gente adopta una posición un poco retraída acerca de las entidades sin fines de lucro. Sin embargo, están muchas de ellas, digamos, yo diría que el 95% de las entidades sin fines de lucro, destinadas a promover el desarrollo y ayudar a a una mejor convivencia entre los peruanos. ¿Cómo apoyas a esas organizaciones? Esa es una cultura que los peruanos deberíamos desarrollar más ampliamente. Mucho del dinero para las organizaciones de ayuda social viene del extranjero, una gran cantidad, pero el peruano no aporta grandemente a eso.
Entonces nos falta un sentido de responsabilidad para con nuestros propios connacionales. Del extranjero tienen que venir a ayudarnos, dándonos donaciones captadas en el extranjero para ayudar a las personas en necesidad de nuestro país. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Dónde está el sentido de responsabilidad del peruano que debe asumir responsabilidad por sus propios compatriotas? ¿Refieres que se crea un síntoma de paternalismo, digamos, de dependencia de alguien y eso se malacostumbra, digamos, en el tiempo? Muchas de estas organizaciones, al no tener dinero que puedan tener acá en el Perú, acuden y tienen que someterse, ahí viene lo que comentabas, corrientes políticas que las capturan. Entonces, y pierden su independencia. Ahora bien, las entidades sin fines de lucro en general cubren sectores como por ejemplo el desarrollo de tecnología, la ayuda social, la protección de los desvalidos, pero también hay un grupo de organizaciones que son las organizaciones de ayuda, lo que se llama, la ley le dice, fines egoístas. Un fin egoísta, no en el término peyorativo, sino por la ley los ha catalogado con esa palabra, es, por ejemplo, un club o la asociación de vivienda o la gente que se une en tu cuadra para poner a un guardián en tu cuadra. ¿Y por qué conceptualmente le han puesto egoístas? Porque es el fin propio de quienes son los integrantes de esa asociación. Hay dos universos, los fines altruistas, que son que tus esfuerzos están destinados hacia terceros, y los fines egoístas, que los esfuerzos están destinados a los miembros de la organización, que es distinto. Mientras que los fines altruistas, tú captas dinero y tienes que utilizarlo en favor de aquellas personas a quienes has dicho que vas a ayudar. Esa es opción número uno, la ley los tiene muy claramente determinados. Y los fines egoístas, que son aquellos que tú captas dinero, normalmente de los propios miembros del grupo, para beneficiarse a ellos mismos. Ahí tienes un club, el Club Deporte, por ejemplo, la U, la Alianza, el Cristal, son entidades, son clubes cuyos socios aportan porque consideran que es bueno ser miembro de una organización que los represente y donde se sienten cómodos. Claro y cualquier club social, Club Huancayo, el Club Sullana, el Club Piura, nosotros somos. Claro, qué interesante y qué bueno que se empiece a también darle visibilidad a estos conceptos que de pronto se han perdido en el tiempo, ¿no? Y necesitamos refrescarlos, ¿no? Hace unas horas nada más, ¿no? Se ha anunciado que Estados Unidos va a reevaluar, digamos, los fondos que se les da al Perú, ¿no? Y va a empezar a haber un filtro, digamos, ¿no? Correcto. Pero definitivamente eso también marca una tendencia política, ¿no? ¿Cuáles son las actividades o cuáles son los rubros, digamos, en organizaciones sin fines de lucro que más hay en el Perú? Están los de fines religiosos, Okay. están los fines de ayuda social y fines educativos. Yo creo que son las que en mayor número concentran la salud también, protección de la naturaleza. Estos sectores captan la mayor cantidad de fondos, pero nuevamente tenemos la idea de cuando estamos hablando de grandes cantidades de fondos, son fondos que vienen de afuera, donde Perú tendría que tener una disposición de ayuda social de su propia gente hacia las entidades de ayuda social que trabajan los temas de lucha contra la pobreza, protección de los desvalidos, de las gentes que se encuentran en peligro, en riesgo. Pero Clima, por ejemplo, capta gran cantidad de dinero, no de los peruanos, del extranjero. Temas de la agenda de género, capta gran cantidad de dinero, pero no de los peruanos, sino que vienen desde fuentes extranjeras que vienen direccionadas con una intencionalidad. Y eso es lo que Estados Unidos está revaluando. Es lo que Estados Unidos está diciendo, oiga, yo no comulgo con esta corriente filosófica o una corriente cultural que está viendo. No comulgo con ella. El anterior gobierno sí comulgaba con ella, yo no. Entonces, dado que son fondos de mi Estado, voy a revaluar para ver hacia dónde los dirijo y si no están de acuerdo con mi agenda política, pues los voy a cortar. Y eso es lo que va a suceder.
Claro. Y esos tendrán que ver de dónde obtienen. Ahora, todo ese dinero se va a recanalizar. En lugar de que se gaste en temas de una agenda de género, se recanalizará hacia otros fines. ¿Cómo se logra que una asociación sin fines de lucro pueda obtener un fondo de apoyo? ¿Se postula, se licita, hay concurso o es un networking tradicional, digamos? La captación de fondos podríamos dividirla en dos niveles. La que es estrictamente de boca a boca o individualizada. Esta es la que ahorita está en boga en muchos lugares, que le llaman el crowdfunding, que es el hecho de utilizar los medios, ahora la web, para poder promocionar los fines a los cuales tú estás abocado. Una vez que tú te posicionas en la web a través de todas estas nuevas tecnologías, puedes llegar al universo completo, a todos los lugares del mundo. Puedes traducir tus mensajes y puedes llegar con tu mensaje a seleccionadamente, pues, Google te permite pues, seleccionar sectores a los cuales tú quieres llegar con tu información, puedes captar fondos. Esos dineros van a cuentas internacionales y pueden venir al Perú. Esa es una donación menuda, digamos. Y la otra, la grande, es a través de proyectos. Tú desarrollas un proyecto, por ejemplo, yo quiero poner agua en tal sector que está necesitando o potabilización o sistemas de filtro para que el agua sea utilizable para consumo humano. Muy bien, armo un proyecto y entonces ahí ya me dirijo a entidades donantes. Miren ustedes, yo tengo un proyecto bien desarrollado, este es el desarrollo de ingeniería civil de esto, este es el impacto que va a tener, voy a beneficiar a tanta cantidad de gente, etcétera, etcétera. Analícelo. Concursas, a veces concursas, lo normalmente es que concurses. Si está bien hecho, dicen, ok, como yo tengo fondos captados, sea por el Estado o por los particulares en el extranjero, dicen, muy bien, estamos dispuestos a apoyar y te damos el dinero. Luego viene la supervisión de que has hecho bien el gasto. Claro. Porque, digamos las cosas como son, la gente que trabaja ahí gana un sueldo. Claro. Y la gente dice, bueno, te estás haciendo rico. Bueno, estoy trabajando. Está trabajando. Estoy trabajando, estoy levantando todas estas infraestructuras. Es mi trabajo. Que la gente que lo recibe no va a pagar por él, ese es distinto de que yo, que trabajo, voy a ganar un sueldo haciendo las obras que están desarrollándose en ese proyecto. ¿Cuáles son los márgenes? Lo malo es de que hay veces que ciertos proyectos se asignan pues el 50%, el 40%. Malos manejos. Eso es, por supuesto. El ratio eficiente fluctúa entre el 15 y el 10%. Claro que puedes utilizar el dinero que te dan en el proyecto. Pero si te vas a asignar el 40%, entonces, por favor, ¿a quién estás beneficiando? Y por desgracia, la supervisión a veces falla y lo que está ocurriendo es de que en muchos proyectos el dinero se queda en los asesores, en los consultores, en el personal administrativo y finalmente, por supuesto que hacen obra, pero pésimamente administrado. ¿Y quién regula toda esta situación? Y ese es otro problema. No, como no tenemos un ente regulador. No hay un ente regulador, salvo que seas una ONG. Y ahí sí las ONGs son más supervisadas. Claro. Pero no todas las asociaciones son ONGs. No, es el 2, al 4% de las... A ver, para que tú puedas ser una entidad sin fines de lucro, que es el marco general, primero tienes que ser asociación, o fundación o comité. Claro. Asociación o fundación o comité. Pero como asociación, que es la que engloba el 90% de las entidades sin fines de lucro, muy bien, sales al mundo como una asociación. Luego, digamos, como que te gradúas en ser una ONG. Para ser una ONG haces todo un proceso de acreditación, el Estado te acepta y entras a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, el APSI. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional dice, ok, tú quieres ser una asociación supervisada por mí, yo te voy a dar el acceso, pero tú vas a tener que acreditarte estas cosas y te voy a supervisar de una manera mucho más estrecha. Muy bien. Ahí llegas a ser una ONGD, lo que se llama Organización No Gubernamental de Desarrollo. Hay otras también, pero las principales son el IPREDA.
Y fuera de eso, las asociaciones no tienen una regulación superior, No digamos. hay. Entonces todo depende de que tú seas transparente y honesto. Y ese es el problema. Que si tú fraudas la documentación, te entregan el dinero, inventas gastos, te llegan las donaciones y acreditas erradamente, o sea, les haces creer que estás haciendo las cosas, entonces es un problema. SUNAT puede ayudar Claro. bastante porque hay una prohibición de SUNAT que no puedes utilizar los fondos en beneficio propio y te dice que si tú excedes los valores de mercado, entonces te quita la exoneración. Y si te quita la exoneración, ya perdiste toda la gracia de ser una asociación sin fines de Y lucro. esta situación, digamos, en otros países, ¿cómo se da? ¿Quién lo regula? ¿O más o menos es una circunstancia global que se da de que las organizaciones sin fines de lucro no cuentan con una entidad regulatoria? No cuentan con entidades regulatorias. Las entidades dedicadas a la recolección de impuestos, aquí en el Perú es la SUNAT, Ujú, son las que mayor control ejercen. Lo que tratan de controlar es de que no ujú. tergiverses el objetivo de que no te cobren Mm, impuestos. claro. Porque mira, es bien interesante. El Estado te dice, no te voy a cobrar impuestos y te voy a dar un manejo más relajado de Ujú. tus finanzas y de mi supervisión sobre ti. Anda, yo voy a actuar con buena fe contigo. Muy bien. Pero si te descubre que estás estableciéndote sueldos fuera del mercado, así eres, ¿no? Ujú. Te quito la exoneración y te conviertes en una sociedad con fines de lucro Claro. y te retira. ¿Quién hace el control? Tendría que haber sido hecho por los donantes. Ujú. El donante tiene que ser exhaustivo en la Así es. revisión del. Mira que, mira que esto es interesante lo que te voy a decir. Cuando tú donas, ¿qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? Estás comprando una expectativa de generar un bien en un tercero. Y si te frustran esa expectativa, estás estafado. Claro. Cuando tú compras una camiseta, vas a la tienda, te llevas la camiseta. Pero cuando tú compras una ilusión, tú donas porque tú quieres generar un impacto social Ujú. a esta gente. Y el donante tiene que sentirse satisfecho, Ujú. recibir la contraprestación por la cual ha pagado. Y esa contraprestación es el bien que se materializa por medio de las asociaciones. Si ese bien no se materializa, tú me has estafado. Y en realidad yo te puedo denunciar. Claro. Pero ese es el donante, porque es una relación entre privados. Ujú. Se da el caso de que una organización sin fines de lucro reciba dinero y desarrolle de buena manera, digamos, en línea de tiempo todos sus objetivos, ¿no? Y de que se pueda convertir en una entidad con fines de lucro. ¿Es parte de de un camino natural o no? ¿Las Sí, entidades sin fines de lucro se mantienen así? no, es lo que tú has comentado ya es el mundo de las asociaciones, pero en un aspecto más sofisticado. Ujú. Y es correcto. Y no debes tener miedo. Las asociaciones muchas veces dicen, muy bien, yo me dedico a educación, pero quiero hacer cultura. Cultura y educación son distintos. Y la SUNAT te dice que son distintos y Ujú. te va a calificar muy estrictamente si es educación o es cultura. No puedes hacer cultura porque eres educación. Pero tengo grandes donantes, tengo grandes negocios y tengo una compañía de producción artística y tengo pues mucha posibilidad Bueno, puedes hacer dos cosas. O la escisionas, porque quieres conservar tu nombre y haces una escisión, que es igual que una sociedad anónima, la escisionas y en esta entidad puedes transformarla en una sociedad anónima y sigues feliz y la transformas y con todo el background de la organización inicial continúa a través de la escisionada y con todas las actividades, o, Ujú. que esto es más complicado, utilizas dentro de la contabilidad de la organización sin fines de lucro cuentas separadas. Entonces vas a tener una cuenta de tus actividades sin fines de lucro Ujú. y actividades con Con fines fines. de lucro, porque el Estado, ojo, te ha exonerado de una de tus Ujú. actividades, no te ha exonerado de todo, y eso es muy Ujú. estricto. ¿Y eso es válido? Pues, por Que puedas supuesto. operar, digamos. Es complicado porque la SUNAT va a decir, oye,
¿Y cómo sé yo que la plata que viene por donación no se ha filtrado al otro lado y lo que estás haciendo es una subvención? Muy interesante. Claro, entonces una dice, bueno, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Entonces, pero de que tú me preguntas si se puede hacer, claro que se puede hacer. Yo recomendaría que esto lo hagan eventualmente para ciertas actividades, pero no que sea una actividad constante. Si es una actividad constante, deberían hacer una separación de actividades. Tú mencionas que es sumamente relevante el tema de determinar una misión. Es ¿no? absolutamente determinante. Porque a veces la asociación tiene muy buenas intenciones, pero no tienen una claridad. Y eso también repercute para conseguir las donaciones. Y la exoneración. Ajá. Mira, para que tú puedas tener una asociación sin fines de lucro, lo primero que tienes que hacer es constituirte como asociación. Pero lo segundo es presentarte a la SUNAT y la SUNAT va a ser sumamente exigente contigo. Y te va a decir, ok, ¿qué actividad? Acuérdate de una cuestión. El Estado dice, yo tengo la potestad de cobrarle impuesto a todos. Entonces tú vienes, a mí no me cobres impuesto. ¿Y por qué no te voy a cobrar impuesto? Porque yo voy a hacer una actividad de la cual tú has dicho que está exonerada. Así te voy a revisar. Y te voy a revisar exhaustivamente. Y si me queda alguna duda, no te exonero. Porque como es una potestad mía, no es un derecho tuyo, es una potestad mía. Yo te voy a exonerar, te voy a quitar la obligación del pago de impuestos. Entonces, cuando tú, y esto lo hemos visto hasta hace poco, hay gente que venía y decía, vamos a constituir una asociación que va a hacer cuidado de animales, protección del medio ambiente, educación, protección de las raíces culturales peruanas, defensa del medio ambiente. Entonces, oye, o sea, ubícate, dame una, pero no te puedes ubicar, no te puedes dedicar a todo. Esa es la definición de cuáles son los fines. Pero tienes que puntualizarlo, pero y ser exquisito para puntualizar en una de las... Pero de pronto también cuando uno, por muy buenas intenciones, no tiene esa claridad para definir esa ilusión, ¿no? Tal vez gente que está buscando malsanamente, digamos, crear una asociación sin fines de lucro, pero con intenciones de lucro, ¿no? Entonces ahí es donde se ha pervertido, digamos, el concepto aquí en el Perú, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la coyuntura, por ejemplo, con el USAID y esta revisión que va a haber, aunque muchos medios de comunicación lo han anunciado como que va a haber un corte de las ONGs, el fin de las ONGs, de la agenda caviar, etcétera, pero como tú bien has mencionado hace un momento, se va a recanalizar, ¿no? Absolutamente. Y esto es una oportunidad también para que asociaciones también puedan... Recanalización, ¿qué significa? Que el dinero que tenía destinado a ciertos objetivos, que probablemente cumplían una agenda política, se van a recanalizar hacia otros objetivos. Hay que ver, digamos, por dónde viene la corriente ahora. Y claro, a estar expectativa y tener la sabiduría de decir, ok, ¿por dónde es que vienen los fondos ahora? ¿Hacia qué objetivos? A esos me voy a orientar. Claro que sí. También tienes mucha experiencia en el tema de solución de conflictos sociales, que también tiene que ver con el tema de los proyectos sociales que se realizan a nivel nacional, ¿no? Hay muchas ayudas que se reflejan, por ejemplo, en desayunos para miles y miles de niños, ¿no? Y son fondos que vienen del extranjero y que son válidos y que son valiosos para toda una comunidad, para que sigan subsistiendo, para que se puedan desarrollar temas de educación, ¿no? Eso es un terreno también sumamente vital, ¿no? Pero también a veces no lo entienden, ¿no? La población misma se resiste por un tema complejo, digamos, ¿no? En el Perú, ¿cómo está el tema de solución de conflictos? Bueno, hemos tenido temas políticos que también han evidenciado de que en muchas regiones del país el descontento es sumamente fuerte, ¿no? Y ahí es donde entran a tallar la perspectiva del especialista, ¿no? ¿Cómo ves tú ese panorama? Es un panorama bien delicado y en el Perú es bastante conflictivo. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos dentro del Perú varias culturas y cada cultura tiene su modo de apreciar las circunstancias. Si nosotros con nuestra cultura digamos, ciudadanos de Lima, vamos y nos presentamos a una zona donde
culturalmente tienen otra estructura de entendimiento de las cosas, va a haber un choque y una imposibilidad de poder hablar el mismo diálogo, el mismo idioma. O sea, primero tenemos que respetar la cultura a la cual nosotros estamos pretendiendo ayudar, canalizar o que quisiéramos acercarnos. Tenemos que entender a dónde estamos yendo. Y otro factor muy importante, que eso sí lo desarrollamos mucho cuando estuvimos bastante abocados en los temas de solución de conflictos, es entender que miremos esto como un iceberg. Normalmente cuando tú llegas a un lugar, tú vas a ver la posición, que es la punta del iceberg, es el 10%. Es decir, yo llego, hemos tomado la carretera porque estamos luchando por esta injusticia que está habiendo. Bueno, estás viendo la posición. Debajo de la posición vienen los intereses. ¿Qué intereses están coadyuvando a que se dé esa circunstancia? Eso es completamente distinto, porque muchas de las personas que están ahí, haciendo acto de presencia, haciendo un acto de lucha, están por una posición determinada, pero los intereses de quienes están movilizando esto pueden ser completamente distintos. Pero más abajo de eso están las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de esas personas? Entonces, si tú vas y atacas la posición sin enterarte y aprender sobre cuáles son las necesidades, es una guerra que jamás vas a ganar. Es un conflicto que jamás vas a solucionar. Uno tiene que acercarse al problema entendiendo que lo que voy a ver primero es la posición. Después, con mucho trabajo, voy a entender los intereses que están alrededor de esa posición. Y finalmente, si me he ganado la confianza, de la gente y ya puedo tener un diálogo franco, recién voy a conocer la necesidad. ¿Y sabes por qué no te dicen las necesidades? Porque quien te dice tu necesidad, su necesidad, se vuelve vulnerable ante ti. Y eso es muy peligroso. Yo no te voy a decir mi necesidad, porque si yo no confío en ti, tú vas a tomar mi necesidad y vas a tomar partido de mí, porque sabes que yo necesito esto. Entonces es muy fácil para ti dominarme. Entonces yo no te voy a soltar mi necesidad. Eso va a ser un trabajo de confianza y eso, como te digo, primero viene por el entender la cultura a la cual tú estás acercándote. Claro que sí, claro que sí. Para ir terminando, Carlos, sumamente complejo este tema de la solución de conflictos y cómo se maneja, digamos, ¿no? La negociación. Muchas veces este tema no va desde la perspectiva solamente jurídica, legal, ¿no? Sino también hasta antropológica, social, ¿no? Psicología, son cosas sumamente profundas, ¿no? Palabras finales, Carlos, ¿qué nos puedes mencionar con este tema, ya retomando el tema de las organizaciones sin fines de lucro, que hay muchas en el país y que tienen grandes proyectos y que deberían seguir, ¿no? ¿Qué es lo que puedas mencionar al respecto? Me encantaría compartir esta idea que hemos trabajado mucho en nuestra oficina y es con lo que nosotros abordamos este problema. Tenemos la costumbre en el Perú probablemente de quejarnos de las circunstancias, pero en realidad nosotros tenemos que ver nuestra circunstancia, que es, digamos, ver el entorno en el cual yo me encuentro y pensar, ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque quejarnos y hablar de lo mal que está el Perú no ayuda a nadie. Es más, te enferma. Lo que tienes que hacer es tomar una acción. Y ahí están las entidades sin fines de lucro. Pero lo que pasa es que tienes que buscar. Entonces, yo no digo que salga la gente a dar su dinero por toda la calle. No, no, no. Hay todo un entramado gigantesco de organizaciones en las cuales yo puedo, con mi participación, originar un cambio. Pero tengo que involucrarme. Si me quedo sentado rajando de que el gobierno es esto, de que esto es horrible, que solo en el Perú pasa, el Perú va a continuar como estamos. Claro que sí. Tomen acción. Hagan algo. Busquen una entidad a la cual ustedes pueden apoyar, pero háganlo. De lo contrario, van a seguir hablando de los problemas que tenemos, pero sin visos de solución. Claro que sí. Carlos, muchas gracias por tu participación en el programa Tecnología y Negocios y esperemos pues que
tengamos la oportunidad de seguir escuchándote, poder conversar contigo y sobre todo que la gente siga conociendo un poco más de las entidades sin fines de lucro que hay en el Perú y que necesitan seguir desarrollándose. Una vez más, agradecido con tu presencia. Un placer poder haber estado contigo. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Digital TV Go.